Nunca pensé que la primera vez que diría esto en voz alta sería aquí, con la garganta cerrada y el pulso temblándome, pero le fui infiel a mi marido, y lo peor es que no fue un error de una noche. Respira, déjame empezar desde antes, desde cuando mi vida todavía parecía correcta por fuera. Me llamo Laura, llevo 12 años casada con Andrés, y durante mucho tiempo creí que eso era suficiente para definirme. Andrés es bueno, predecible, estable, de esos hombres que cumplen horarios, promesas y silencios. Nuestra vida era cómoda, ordenada, casi impecable y peligrosamente silenciosa. Yo trabajaba desde casa, hablaba con adultos solo por videollamadas, y empecé a notar que pasaban días sin que nadie me preguntara cómo estaba de verdad. No hubo peleas, no hubo gritos, solo una distancia suave, como una sábana fría entre los dos. Todo empezó un martes absurdo, en un lugar donde no se supone que conoces a nadie importante. El ascensor del edificio se quedó detenido entre pisos. Las luces de emergencia se encendieron y sentí ese miedo infantil, irracional, que te hace querer llorar sin saber por qué. Él estaba ahí, apoyado contra la pared, con una mochila vieja y una sonrisa nerviosa. «Parece que vamos a compartir encierro», me dijo, y esa frase tonta rompió algo dentro de mí. Se llamaba Mateo. Hablamos para matar el tiempo, del calor, del ruido del edificio, de lo incómodo del silencio. Cuando el ascensor volvió a moverse, sentí una decepción tan intensa que me asusté. Empezamos a cruzarnos por casualidad cada semana. Un café rápido, una charla corta, siempre inocente, al menos eso me repetía. Mateo me escuchaba como nadie lo hacía desde hacía años. No me miraba como esposa, ni como costumbre, me miraba como si acabara de descubrirme. Yo llegaba a casa y abrazaba a Andrés con culpa anticipada. Me decía que no estaba haciendo nada malo, que solo hablábamos, que exageraba. Pero empecé a ocultar cosas pequeñas, mensajes borrados, sonrisas que se me escapaban sin razón. La primera vez que pensé en él al acostarme al lado de mi marido, supe que ya había cruzado una línea invisible. Mateo no me prometía nada, y tal vez por eso dolía y atraía tanto. «Yo no quiero romper tu vida», me dijo una vez, y sentí que alguien me desarmaba por dentro. Nuestra relación no explotó de golpe, se filtró lentamente, como humedad en una pared que parece firme. Cada encuentro era una decisión que yo tomaba, y luego fingía no haber tomado. La culpa se volvió una compañía constante, un nudo en el estómago que aprendí a disimular. Hasta que una noche, Andrés me miró de una forma distinta. No con sospecha, con tristeza. Me preguntó si era feliz. Y en ese segundo entendí que todo estaba a punto de derrumbarse. Porque justo ese día, Mateo me había pedido algo que jamás imaginé que me pediría. Y yo todavía no sabía si era capaz de decir que no. Mateo me había mirado en silencio, con esa calma peligrosa de quien ya tomó una decisión por dentro. Dijo mi nombre despacio, como si lo probara en la boca. «Quiero que nos vayamos un fin de semana», soltó, sin rodeos. No era una invitación romántica, era una línea trazada en el suelo. Un hotel pequeño, fuera de la ciudad, nadie conocido, sin excusas. Sentí vértigo. No por el viaje, sino porque entendí que ya no hablábamos de miradas ni de cafés robados. Le dije que no podía, que estaba casada, que esto ya era demasiado. Mateo no insistió. Solo bajó la mirada y respondió algo que todavía me arde. «Entonces esto no es real, Laura, es solo un escondite». Esa frase me acompañó de vuelta a casa como un eco. Andrés estaba en la cocina cuando llegué, preparando algo simple, como siempre. Me preguntó si estaba cansada. Asentí. Me besó la frente y ese gesto, tan pequeño, me partió en dos. Esa noche no dormí. Pensé en mi matrimonio como en una casa bien construida, pero sin ventanas abiertas. Pensé en Mateo como en una corriente de aire que entra sin pedir permiso. Al día siguiente acepté el viaje. No lo dije en voz alta, lo escribí, con manos temblorosas. «Está bien, un fin de semana». Sentí alivio y terror al mismo tiempo. Inventé una excusa para Andrés, una capacitación de trabajo. 2 días. Él confió. Siempre confiaba. El camino al hotel fue silencioso, denso, cargado de lo que no nos animábamos a decir.
Cuando entramos a la habitación, nadie se lanzó sobre nadie. Nos sentamos en la cama como dos adolescentes asustados. Mateo me preguntó si estaba segura. Yo asentí, pero por dentro gritaba. Lo que pasó después no fue solo físico. Fue una entrega emocional brutal, honesta, casi dolorosa. Lloré en su pecho sin saber por qué. Me sentí vista, deseada, elegida, palabras que hacía años no me permitía pensar. Pero incluso en ese momento, la culpa no se fue. Estaba ahí, observándonos desde una esquina invisible. El domingo, mientras hacía la valija, entendí que nada volvería a ser igual. Mateo me dijo algo que cambió el peso de todo. No quiero seguir siendo un secreto. El regreso fue peor que la ida. Andrés me esperaba con una sonrisa y una pregunta inocente. ¿Te fue bien? Y yo mentí con una facilidad que me dio miedo. Los días siguientes fueron una tensión constante. Mateo quería más tiempo, más lugar, más verdad. Andrés empezó a notar mis ausencias, mis silencios, mis cambios de humor. Una noche revisó mi cara como si buscara a alguien que ya no estaba. No te reconozco, me dijo. Y supe que el colapso era inevitable. La explosión no fue un grito, fue una revelación inesperada. Andrés me confesó algo esa misma noche. Algo que llevaba años guardando. Algo que hizo que mi traición se sintiera distinta, más compleja, más sucia. Y mientras lo escuchaba, con el corazón desbocado, entendí que tal vez ninguno de los tres había sido completamente honesto desde el principio. Pero eso todavía no sé si estoy lista para contarlo. Dime tú, ¿crees que hay traiciones que empiezan mucho antes de que alguien toque otro cuerpo? Andrés habló despacio, como si cada palabra le costara años. Me dijo que desde hacía mucho tiempo se sentía fuera de mi vida. No solo distante, invisible. Que había aprendido a quererme sin molestarme, a acompañarme sin exigirme, a quedarse quieto para no perderme. Y luego dijo lo que no esperaba. Que hacía 2 años se había enamorado de otra mujer. No pasó nada físico, o eso juró, pero me confesó que había sido real para él. Conversaciones largas, mensajes que borraba, una complicidad que lo hacía sentirse vivo otra vez. Me detuve porque pensé que era una traición, dijo, con la voz quebrada. Yo lo escuchaba sin parpadear. Mi infidelidad seguía intacta dentro de mí, palpitando, pero ahora tenía otro peso. No era la única que había cruzado una frontera. Esa noche no dormimos juntos. Me quedé en el sofá, mirando el techo, sintiendo que todo lo que creía sólido era en realidad frágil desde hacía años. Mateo me escribió. Solo una frase. ¿Estás bien? No respondí. Por primera vez desde que lo conocía, no supe qué decirle. Al día siguiente, Andrés me pidió que habláramos sin máscaras. Que no le mintiera más, ni siquiera para protegerlo. Y ahí, frente a él, sentí que el aire se volvía denso. Abrí la boca varias veces, pero el miedo me cerraba la garganta. No le confesé todo. Le conté medias verdades, zonas grises, silencios estratégicos. Dije que había alguien que me hacía sentir escuchada. No dije cuánto. No dije cómo. No dije quién. Mateo empezó a impacientarse. Ya no quería mensajes escondidos, ya no aceptaba migajas. Yo no puedo competir con tu miedo, me dijo una noche. Y sentí que lo perdía. Pero al mismo tiempo, algo en mí empezaba a preguntarse si lo que sentía por él era amor o hambre emocional. Andrés, por su parte, intentaba reconstruir algo sin saber exactamente que estaba roto. Me proponía cenas, planes, conversaciones profundas. Yo lo miraba y sentía ternura, y culpa, y una distancia que no sabía cómo cerrar. Un jueves cualquiera, encontré en su computadora un archivo abierto por error. Correos viejos. Mensajes con esa mujer. Leí cosas que nunca me había dicho. Deseos, dudas, sueños donde yo no aparecía. Y entendí que los dos habíamos buscado refugio fuera, casi al mismo tiempo. Esa noche llamé a Mateo. Le pedí vernos. Necesitaba mirarlo a los ojos para entender qué éramos. Nos encontramos en el mismo café del principio.
Nada romántico, nada heroico. Le conté de Andrés. De su confesión. De mi confusión. Mateo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que me dejó sin suelo. Tal vez no soy la causa de tu ruptura, solo soy el síntoma. Volví a casa con esa frase clavada en el pecho. Andrés estaba despierto. Me preguntó si aún lo amaba. No supe responderle de inmediato. Porque en ese silencio entendí algo aterrador. Que amar no siempre es suficiente. Que ser fiel no siempre empieza en el cuerpo. Y que estaba parada en un punto donde cualquier decisión iba a romper algo para siempre. Dime, si supieras que la verdad completa podría destruir a todos, ¿la dirías igual? Esa pregunta se me quedó pegada a la piel. No dormí esa noche. Escuchaba a Andrés moverse en la cama, como si también estuviera despierto, pero ninguno dijo nada. Dos cuerpos compartiendo una habitación y 3 vidas enteras flotando entre nosotros. A la mañana siguiente, él me habló como si nada estuviera roto. Demasiado normal. Demasiado cuidado. Eso me dio más miedo que un grito. Me preparó café, me preguntó por el día, me besó la mejilla. Y yo sentí que estaba siendo amable con una desconocida. Mateo, en cambio, se volvió silencio. No mensajes. No llamadas. Esa ausencia empezó a dolerme de una forma distinta, más seca, más honesta. Me di cuenta de algo incómodo. Que con Andrés me sentía culpable. Pero con Mateo me sentía vulnerable. Y no sabía cuál de las dos cosas era más peligrosa. Una tarde, Andrés me dijo que había pedido turno con una terapeuta de pareja. No me lo preguntó. Me lo informó, como quien intenta salvar algo antes de que se hunda. Asentí. Me sentí una actriz aceptando un guión que ya no entendía. En la primera sesión, la terapeuta habló de espacios vacíos. De cómo a veces no engañamos por deseo, sino por soledad. Yo miraba mis manos. Andrés hablaba de rutinas, de desconexión, de sentirse fuera de lugar. Yo asentía otra vez. Todo era verdad, y al mismo tiempo no era toda la verdad. Cada sesión me dejaba más cansada. Más fragmentada. Mateo volvió a escribir después de una semana. No puedo seguir así, dijo. No quiero ser el hombre que te espera mientras decides. Me pidió que fuera clara. Que eligiera. Y ahí entendí algo brutal. Que nunca había elegido de verdad. Siempre había dejado que las cosas pasaran. El matrimonio. La distancia. El ascensor. El viaje. Todo me había sucedido y yo había seguido caminando. Esa noche discutí con Andrés. No por gritos, sino por agotamiento. Me dijo que sentía que yo estaba en otro lugar. Le respondí que tal vez siempre lo estuve. El silencio que siguió fue largo. Pesado. Irreversible. Me preguntó si había alguien más. Sentí el corazón en la garganta. El momento exacto que había evitado durante meses. Dije que sí. No di detalles. No nombres. Solo ese sí, desnudo, tembloroso. Andrés cerró los ojos. No lloró. Eso fue lo peor. Me dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía qué hacer con esa información. Se fue a dormir al sofá. Yo me quedé sentada en la cama, sintiéndome finalmente expuesta. Mateo me llamó esa misma noche. No sé cómo supo que algo había cambiado. Le dije que Andrés lo sabía. Mateo suspiró. No sonó victorioso. Sonó cansado. Entonces ahora sí es real, dijo. Pero yo no sentí alivio. Sentí miedo. Porque cuando lo real aparece, ya no hay refugios. Al día siguiente, Andrés me propuso algo que no esperaba. Separarnos por un tiempo. No como castigo. Como intento de claridad. Acepté sin discutir. Me fui a un departamento pequeño que una amiga me prestó. Las primeras noches fueron un vacío brutal. Nadie preguntando. Nadie esperando.
Solo yo y mis pensamientos, sin excusas. Mateo quiso verme todos los días. Yo empecé a poner distancia. Algo en mí empezó a sospechar de la intensidad. De la promesa implícita. De esa idea de que él era la respuesta. Una noche, mientras cenábamos, Mateo habló del futuro. De viajes. De vivir juntos. De empezar de cero. Yo lo miraba y sentía una presión en el pecho. No era rechazo. Era pánico. Porque entendí que no estaba escapando hacia él. Estaba escapando de mí. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Algo pequeño, casi invisible. Una frase. Un gesto. Una verdad mal dicha. Y en ese instante comprendí que toda esta historia, incluso mi infidelidad, había empezado mucho antes de conocer a Mateo. Pero eso cambia todo. Y todavía no sé si puedo decirlo en voz alta, no fue una gran revelación ni un secreto explosivo. Fue algo mínimo. Mateo estaba hablando de mudarnos juntos y, sin darse cuenta, dijo cuando dejé a mi ex, prometí no volver a desaparecerme de mí. Esa frase. Desaparecerme de mí. Sentí un golpe seco en el pecho. Porque entendí que eso era exactamente lo que yo llevaba haciendo años. Mucho antes del ascensor. Mucho antes de la distancia con Andrés. Mucho antes incluso del matrimonio. Esa noche volví sola al departamento prestado. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y dejé que los recuerdos vinieran sin orden. Me vi aceptando trabajos que no quería. Diciendo que sí cuando quería decir que no. Adaptándome para no incomodar. Convirtiéndome en una versión funcional de mí misma. Mateo no había sido la ruptura. Había sido el espejo. Y Andrés tampoco había sido el villano. Había sido el compañero de una mujer que se fue apagando sin avisar. Al día siguiente, Andrés me escribió. Solo un mensaje. ¿Cómo estás? Nada más. No reproches. No culpa. Eso me desarmó más que cualquier acusación. Nos vimos para tomar un café. En público. Como dos personas que se conocen demasiado. Me dijo que había estado pensando en su propia traición emocional. Que se dio cuenta de que llevaba años evitando conflictos por miedo a perderme. Te amé en silencio, dijo, y ahora entiendo que eso también fue una forma de mentirte. Yo sentía las lágrimas acumulándose, pero no caían. Le dije algo que nunca le había dicho. Que yo también me había sentido sola estando acompañada. Que no supe pedir ayuda. Que no supe pedir espacio. Que no supe pedirme a mí misma. No hablamos de volver. No hablamos de terminar. Hablamos de quiénes éramos ahora. Mateo empezó a sentirse lejos. No porque yo me alejara físicamente, sino porque ya no me refugiaba en él. Notó que lo miraba distinto. Que lo escuchaba sin perderme. Una noche me preguntó si lo amaba. No supe responderle rápido. Y esa pausa dijo más que cualquier palabra. Le hablé de mi cansancio. De mi necesidad de estar sola un tiempo. Mateo se puso serio. No dolido. Orgulloso. Yo no quiero ser otra forma de huida, dijo. Eso me rompió. Porque entendí que incluso él veía algo que yo recién empezaba a aceptar. Me quedé sola de verdad por primera vez en años. Sin marido. Sin amante. Sin una historia que justificar. Empecé terapia individual. Empecé a escribir cosas que nunca había dicho. Empecé a escuchar mis silencios. Andrés y yo seguíamos hablando. Con cuidado. Con respeto. A veces con nostalgia. A veces con ternura nueva. Mateo y yo dejamos de escribirnos. No con una pelea. Con un acuerdo silencioso. Y entonces apareció una verdad incómoda. Algo que siempre había estado ahí, pero que ahora no podía ignorar. Que mi infidelidad no había sido solo hacia Andrés. Había sido hacia mí.
Y mientras empiezo a aceptar eso, hay una última decisión que todavía no tomé. Una verdad completa que aún no dije. Porque si la digo, nada de esto podrá volver a ser lo que era. Y eso todavía me paraliza. Dime tú, ¿cuándo fue la primera vez que te traicionaste sin darte cuenta? Empecé a recordar escenas que nunca había cuestionado. Momentos pequeños, aparentemente inofensivos. El día que Andrés me preguntó si quería hijos y yo dije todavía no, cuando en realidad quería decir, no sé quién soy. La vez que acepté mudarnos cerca de su trabajo sin preguntar qué pasaba con el mío. Las cenas con amigos donde yo hablaba poco y sonreía mucho. Yo llamaba a eso amor. Ahora lo veo como adaptación constante. En terapia, la psicóloga me preguntó cuándo había aprendido a no incomodar. La pregunta me dejó muda. Porque la respuesta no tenía que ver con Andrés. Ni con Mateo. Tenía que ver con mucho antes. Con una versión de mí que aprendió que ser querida implicaba ser fácil de querer. Mientras tanto, Andrés empezó a cambiar. No para recuperarme. Para recuperarse. Me contó que volvió a tocar la guitarra. Que salió solo al cine. Que se sentía raro, pero liviano. Escucharlo me producía una mezcla incómoda de orgullo y pérdida. Mateo reapareció una última vez. No para pedirme nada. Para despedirse. Me dijo que iba a mudarse de ciudad por trabajo. Que necesitaba empezar sin historias abiertas. Lo abracé más tiempo del necesario. No por amor. Por gratitud. Porque fue real. Porque dolió. Porque me mostró algo que yo estaba evitando. Cuando se fue, no lloré. Sentí una calma extraña. Como si algo finalmente se hubiera alineado. Pero esa calma duró poco. Porque empezó a emerger la verdad que había estado esquivando. No sobre ellos. Sobre mí. Una noche, ordenando cajas viejas en el departamento prestado, encontré un cuaderno. Uno que había escrito antes de casarme. Páginas llenas de deseos postergados. De viajes sola. De proyectos que nunca conté en voz alta. Leí frases que no reconocía, pero eran mías. Y ahí entendí el peso real de todo. Que no engañé solo por sentirme vista. Engañé porque llevaba años viviendo una vida que no había elegido del todo. Andrés me llamó al día siguiente. Me dijo que quería saber algo. No sobre Mateo. No sobre detalles. Algo más profundo. Si volvemos a elegirnos, dijo, sería porque nos amamos o porque nos da miedo empezar de nuevo. Esa pregunta me atravesó. Porque no tenía respuesta. Y porque, para contestarla, había algo que todavía no le había dicho. Algo que no tenía que ver con el engaño físico. Algo que venía de antes. Mucho antes. Esa noche escribí un mensaje que no envié. Lo borré. Lo reescribí. Lo volví a borrar. Porque ponerlo en palabras lo volvía irreversible. Y mientras dudaba, entendí que el verdadero dilema no era elegir entre Andrés o Mateo. Era elegir entre seguir siendo quien había sido. O atreverme a ser alguien que todavía no conocía. Pero para eso tendría que decir la verdad completa. Y todavía no sé si soy lo suficientemente valiente para hacerlo. La verdad salió una noche común, sin música, sin dramatismo, sin testigos. Andrés y yo estábamos sentados frente a frente, como dos personas adultas que ya no podían esconderse detrás de gestos amables. Le dije que había algo que no tenía que ver con Mateo. Ni siquiera con la infidelidad. Le dije que llevaba años viviendo una vida que no había elegido conscientemente. Que cuando me casé con él, lo amaba, pero también estaba huyendo de la incertidumbre. Que confundí estabilidad con identidad. Seguridad con destino. No lloró. Yo sí. Le dije que el engaño no empezó cuando toqué otro cuerpo. Empezó cuando dejé de preguntarme qué quería. Cuando acepté una versión de mí que era cómoda para todos, menos para mí. Andrés me escuchó hasta el final. Y entonces dijo algo que terminó de romper lo poco que quedaba intacto.
Yo lo sabía, no lo de Mateo, lo otro. ¿Qué estabas viviendo a medias? Me confesó que había sentido mi ausencia mucho antes de cualquier nombre. Que se quedó esperando que volviera. Que también eligió callar por miedo. Nos abrazamos largo. No como esposos. Como dos personas que se quieren, pero que ya no pueden sostenerse desde el mismo lugar. Al día siguiente firmamos la separación. Sin escándalos. Sin odio. Sin vencedores. Mateo nunca supo esta parte. No porque no importara, sino porque ya no era su historia. Me mudé sola. A otra ciudad. Sin promesas. Sin planes cerrados. Con miedo, pero despierta. Y por primera vez en mucho tiempo, ese miedo no me paralizó. Porque entendí que perderlo todo a veces es el precio de empezar a ser honesta. Honesta con él. Con ellos. Pero sobre todo conmigo. Y ahora que escuchaste todo esto, dime tú, si descubrieras que tu vida está construida sobre elecciones que nunca cuestionaste, ¿te atreverías a derrumbarla para empezar de verdad?